una noche sus padres habían ido a un casamiento y lo habían dejado al cuidado de su prima. Diego es quien relata la historia. Y según nos cuenta, su prima estaba mirando la tele en la pieza y él jugando con unos autitos que tenía en el comedor, de noche pero temprano. Y de pronto ve entrar por la puerta del fondo a un nene. Diego dice un nene de mi edad. Y yo lo primero que le pregunté, que recuerdo habérselo dicho, es dónde vivía. Y él me dijo que en el fondo. Y bueno, nos pusimos a jugar los dos. Yo soy hijo único. La casa no estaba cerrada alrededor con tapia. Así que creo que en ese momento, y además con la inocencia de un niño, no pensé en nada malo. Mi prima me escuchaba hablar con alguien mientras jugaba y le llamó la atención. Y entonces vino para ver con quién estaba. Recuerdo que en una o dos oportunidades, desde donde estaba, me preguntaba, ¿con quién hablas? Bueno, yo no le contesté quizás porque estaba distraído. Pero cuando venía entrando a la sala, me preguntó de nuevo, digo, ¿con quién hablas? Y yo señalé hacia donde estaba este nenito. Pero ella me dijo que no había nadie. Y a mí me sorprendió, le dije, ahí está. Y me miró con una cara como pretendiendo que estaba haciéndole una broma. Y entonces me dijo, vení, vamos a la pieza donde estoy yo, porque ya se hace tarde, te tenés que acostar. Y me llevó a la pieza. Cuando estaba entrando en la pieza, recuerdo haber visto nuevamente a este niño que salía de la cocina hacia el pasillo de las piezas y que estaba llorando. Y eso lo recuerdo muy bien porque vi su rostro, vi su cara, como si estuviera muy triste. A partir de allí, es decir, de esa noche, lo veía, no te digo que todas las noches, pero muy seguido. Mis viejos comenzaron primero a pensar que era algo pasajero, que se trataba de lo que conocemos como un amigo invisible, episodios que suelen suceder en la niñez a muchos chicos. Y comenzó a mandarme también a un psicólogo, a una persona que, trataba también de saber si aquello que yo veía era un juego de mi mente, ¿no? Para mí era difícil a veces explicarle a mis padres, porque ellos me decían que no había nadie. Incluso alguna vez mi papá enojado me dijo, que dejara de inventar, que no había nadie. Anda a dormir, no hay nadie ahí. Pero en ocasiones, y pasado un tiempo, mis padres se despertaban y episodios que yo no recuerdo muy bien me lo contaron muchos años después también. En ocasiones me encontraban jugando en la cocina o en el comedor solo, en horas de la madrugada. Solo para ellos, porque yo estaba con este niño jugando. Y él estaba siempre muy triste, porque cada vez que yo le decía que me iba a dormir o que me iba a la habitación, él me decía que estaba solo. Mis padres, después de un tiempo, me contaron que aparentemente estaba todo bien, según lo que les decía el psicólogo, pero eran tan reiteradas las situaciones en las que me encontraba en el medio de la madrugada, en lugares que no eran mi habitación y durmiendo como debería estar, que comenzaron a preocuparse. Y entonces me llevaban a dormir con ellos en su habitación. Pero de cualquier manera, en ocasiones por la madrugada, mi papá se despertaba, que era quien más veces se despertaba por la noche, y me encontraba en distintos lugares de la casa, incluso en alguna oportunidad en el fondo, en la galería que teníamos hacia el fondo. Una noche, cuando estaba durmiendo, de pronto me despierto porque escucho que alguien lloraba. Al abrir los ojos, vi sentado a esta criaturita, este nene, al lado de mi cama, sentado en el piso, es decir, yo le veía solamente la cara. Mis padres me dejaban siempre una luz de la mesita de luz encendida, ¿no? Pero en esa oportunidad particularmente sentí algo raro, algo extraño, que no me había pasado antes. Cada vez que lo veía a él, yo no sentía miedo, pero en esa oportunidad tuve otra sensación, quizás porque me sorprendió al despertarme y encontrarlo ahí sentado en el piso al lado de mi cama. A veces estaba con mis padres comiendo, por ejemplo, y lo veía pasar por el pasillo, por la cocina. En una oportunidad, cuando le dije que él me llamaba y me hacía seña con la mano y estaba como agarrándose del marco de mi habitación, de la puerta de mi habitación, y me llamaba como haciéndome una seña como para que vaya donde estaba él, yo le hice seña que no, y le dije que no quería jugar. Y recuerdo en ese momento haber visto un gesto en su cara que me asustó.
No sabría exactamente cómo explicarte, y no es que se transformó en algo demoníaco, sí en una expresión que me transmitió mucho miedo, pero mucho miedo. Y a partir de ahí comencé a sentir un poco de miedo cuando llegaba la noche. A veces incluso lloraba, le pedía a mi papá y a mi mamá que me llevaran a dormir con ellos, y lo hacían así. Pero en medio de la madrugada me despertaba y a veces lo veía dentro de la habitación de mis padres. No tenía que despertarlos y decirles, aunque ellos no lo veían. Un día mi tía, hermana de mi mamá, les dijo a mis padres que conocía a una señora que era vidente y que, bueno, que fuéramos a verla, quizás ella podía ayudarnos, ¿no? Y pasado un día o dos, quizás no sé exactamente cuánto, nos llevó para allá. Esta señora, luego de que llegáramos a su casa, una señora muy gentil, una señora mayor, muy cariñosa, me pidió que le contara lo que me pasaba. Y por supuesto que le conté con detalles todo lo que me sucedía con este niño, ¿no? Luego de que yo le contara cómo comenzó y lo que estaba sintiendo en ese momento, ella pidió que la llevaran a mi casa. Así que fuimos, ¿no? Ella comenzó, recuerdo algunas cosas nada más, porque por supuesto no me permitían participar tanto de esa situación, como para no traumatizarme, como para que no tuviera más miedo, quizás, ¿no? Hay detalles que lo conocí años después contados por mis padres. Uno de ellos es que esta mujer comenzó a caminar por toda la casa con un vaso de agua en la mano. Y además llevaba un rosario envuelto en la misma mano. Yo me había quedado en la galería con mi mamá mientras esta señora recorría la casa, mi papá la acompañaba. Y en ese momento volví a ver a este niño. Pero él estaba parado en medio del fondo. El fondo era bastante grande, ¿no? O quizás yo lo veía mucho más grande todavía porque aún era pequeño, ¿no? Era una casa así antigua, eso sí lo recuerdo muy bien, y los terrenos antes solían ser terrenos muy grandes. Entonces cuando lo vi, le dije a mi mamá. Mi mamá llamó a la señora y le contó lo que me estaba sucediendo. Cuando llegué donde yo estaba, esta mujer me pidió que la llevara frente a él, donde estaba él, porque me preguntó, ¿él está ahí todavía? ¿Está mirándote? Sí, le dije yo, está como enojado. Y la señora me dijo, llévame donde está él, ponme al frente de él. Entonces yo, en ese momento, comencé a caminar de su mano con un poco de miedo. Le hizo seña a mi mamá y a mi papá que se quedaran ahí, que no se acercaran. Y recuerdo que cuando llegamos y yo le dije, ¿está ahí? Él me miraba como llorando, pero yo veía como enojado, ¿no? Como si estuviera enojado. Esa es la expresión que yo veía en su rostro. Me preguntó, ¿está ahí? Yo le dije, sí, ahí está. Entonces esta mujer comenzó como a hablarle a él sin verlo. Y le decía que quería ayudarlo, que nadie quería hacerle daño, que se quedara tranquilo, que ella quería ayudarlo, que podía ayudarlo. Y luego de eso me dijo a mí que me fuera con mis padres. Así que me fui con ellos, quedé en la galería con mis viejos, y ella estaba parada prácticamente en el medio del fondo con él. Pero solamente yo podía verlo, ¿no? Hasta que en un momento mi mamá me dijo que ella había visto una silueta, no definidamente, pero que le parecía haber visto una silueta detrás de donde estaba esa mujer, ¿no? Luego de un rato de estar allí, y que yo recuerdo que echaba con una ramita como agua bendita, eso lo supe después, volvió hacia donde estábamos nosotros, esta mujer, y él lo perdí de vista en un segundo, como solía suceder siempre. Se desapareció, no lo vi, no vi por dónde se fue. Y esta mujer nos dijo que nos iba a dejar agua bendita si teníamos algo más en la casa. Ella había traído de la iglesia y me dijo que nos quedáramos tranquilos. Entonces bendijo también la casa, o rezando, fue bendiciendo la casa, esta mujer, y se fue. Al otro día, a la tarde, volvió esa señora. Deben haber sido las 4 de la tarde. Y otra vez comenzó a caminar con el vaso de agua, que era un vaso de agua bendita, y el rosario que llevaba en sus manos por toda la casa. Yo me acuerdo que por momentos la veía pasar esta mujer, ¿no? Que andaba por la casa como bendiciendo, y el nenito que caminaba por el fondo como acercándose a donde yo estaba, y se volvía bien hasta el fondo donde había una planta grande de mora, ¿no? Luego comenzó a caminar y a acercarse la mujer hacia donde yo estaba, y se quedó como rezando en la galería, y comenzó con esa misma ramita como a echar esa agua que, según ella dijo, era agua bendita que había traído de la iglesia, ¿no? Esta señora lo llamó a mi papá en un momento, cuando estaba caminando por el fondo, y le dijo si tenía una pala.
Mi papá dijo que sí, entonces le señaló un lugar y le pidió que cavara cerca de del alambre, de un poste que sostenía el alambre, que separaba mi fondo, es decir, el fondo de mi casa, con un baldío, con el que lindaba nuestro terreno, ¿no? El sitio estaba más o menos debajo de una planta de gomero, que no estaba en nuestro terreno, sino en el terreno del fondo, ¿no? Mi papá fue y se puso a cavar sin saber qué es lo que buscaba, hasta que en un momento dijo que había encontrado algo como una manga de una camisa o de una remera, en un trapo, que envolvía una medallita, ¿sí? Como si tuviera la foto de un niño. Una foto de un niño, digamos, que estaba por la humedad, prácticamente no se la veía. Mi papá siguió cavando y esta señora le dijo que no, que lo dejara ahí, que dejara tranquilo, que en ese sitio, en ese lugar, supuestamente habían quizás algunos restos, puesto que había una mujer en ese sitio que se dedicaba por ese momento a hacer abortos y que parte de los restos eran tirados ahí. Y hacía no solo eso, sino que hacía trabajos. Con el tiempo, y tiempo después, investigando, hablando con gente de la zona, mi papá se enteró que verdaderamente, hasta hacía aproximadamente unos 15 años atrás, vivió allí en ese sitio una mujer, una curandera, que hacía todo tipo de trabajos. Incluso se decía que hacía algunos abortos, ¿no? El terreno todo, de acuerdo a lo que decía esta señora, estaba como muy cargado de energías, ¿no? Por los despachos, por los trabajos que ella hacía. Y ella misma nos dijo que iba a hacer un trabajo de protección, ¿no? Para nosotros en la casa, pero que de cualquier manera, más tarde o más temprano, iban a volver las actividades, porque era muchísima la energía que había en el sitio, muchos los trabajos y los despachos, y las invocaciones que se habían hecho en ese lugar. Y fue así, realmente. Yo vivía ahí hasta pasado los 10 años, y no te diré que me acostumbré, pero era frecuente ver sombras en la casa, ruidos. Incluso mi mamá me habló muchos años después, sin contarme, que veía a una mujer, una muy viejita, que caminaba por el fondo de la propiedad, ¿no? Dicen que se trataba de aquella mujer, de aquella curandera, que había fallecido años atrás y que se manifestaba en ese sitio porque era el lugar donde más tiempo había estado, donde estaban todos sus trabajos, ¿no? Ya de grande, mi papá me contó también que en muchas ocasiones, cortando el césped, una vez que habían cavado como para poner una planta hacia los costados, una planta de mandarina en el costado de la casa, también habían encontrado objetos como huesos envueltos en trapos y ese tipo de cosas, ¿no? Después nos cambiamos, después se construyó en el sitio un galpón que hoy es un depósito, y del que desconozco si sigue habiendo actividad, pero me imagino que sí, porque esta señora también nos dijo que ese tipo de energías no se van, que era muy difícil que se fueran del lugar. Yo tuve una infancia en la que en esos años era medio traumático, porque de solo estar durmiendo en la habitación por la noche, se me abría la puerta sola o sentía ruidos debajo de la cama. Fue bastante difícil, ¿no? Hoy con el paso del tiempo hay cosas que olvidé, pero por muchos años quedé con mucho miedo de vivir, de estar en esa casa y sobre todo de quedarme solo cuando los ambientes estaban oscuros, ¿no? La casa donde nos cambiamos luego era mucho más nueva y gracias a Dios allí no hubo actividad.